Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, que tengan un excelente jueves. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Sin pelos en la lengua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le manda mensaje a los gobernadores de los estados. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es amigos, hoy estamos a 2 de julio del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el presidente de México llama a los gobernadores que hagan un lado la hipocresía. Esto lo dijo por los hechos ocurridos el día de ayer en el estado de Guanajuato, y también dijo que se tiene que hacer cambios en ese estado. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Con este propósito. Presidente, dos puntos más muy concretos quisiera plantearle. Hace un par de días el secretario de Salud del gobierno panista de Querétaro confesó que mintió sobre el número de camas para evitar el envío de pacientes contra COVID del Estado de México y de la Ciudad de México. Esto es un tema muy grave, me parece, porque pues atenta contra la salud de los mexicanos. Finalmente, en el tema contra este tipo de emergencias, pues no debería de haber una distinción. Aquí se ha planteado mucho el apoyo interestatal entre todos. ¿Usted tendrá algún dato de otra situación similar? ¿Usted qué respuesta da a esto? ¿Hace algún llamado para que pueda haber mayor solidaridad y respeto hacia este tema delicado? Y el segundo punto que yo le quisiera preguntar, presidente, nuevamente Guanajuato, con la situación de violencia que pues sigue, usted lo ha tocado todos estos días, el día de ayer también. Sin embargo, a diferencia y de ayer, que fue un día muy fuerte en este tema, el gobernador de Guanajuato prácticamente está pidiendo, declarando ya de manera directa a su gobierno, usted una ayuda, un SOS, porque sí pide una coordinación federal. Usted ha sido muy claro en esto, que ha estado la Guardia Nacional, que las mesas de seguridad, pero ahorita él hace énfasis directamente ya pidiéndole esa ayuda de emergencia, así lo denota en una expresión del día de ayer. ¿Qué respuesta le da directamente al gobernador de Guanajuato? Y el otro punto que le acabo de mencionar. Le agradezco, presidente. Bueno, acerca de lo primero, pues no es general. Ha habido buena coordinación con todos los gobiernos estatales en el caso de la pandemia. Una muestra de ese trabajo conjunto pues es el que están enviando de todos los datos que se proporcionan de los estados para que se informe, para que el doctor Hugo López-Gatell pueda informar. También hay conferencias con todos los gobernadores, están de acuerdo en el manejo, la aplicación del semáforo. O sea, hay un trabajo conjunto. Y yo recuerdo que inicialmente, cuando teníamos dificultades aquí en la ciudad, porque no había ventiladores para atender enfermos de terapia intensiva, se fue a estados, lo hizo el Seguro Social, donde tenían ventiladores que no estaban utilizando, para traerlos aquí a la ciudad, y no hubo ningún problema. Recuerdo que se trajeron ventiladores de Sonora y
hubo colaboración de las autoridades locales. Y luego, pues ya que empezamos a tener los ventiladores, a adquirir ventiladores, se empezaron a distribuir ventiladores a todo el país. Yo también recuerdo que cuando comenzó la pandemia y se empezó a manifestar, no de manera uniforme en todo el país, sino que empezó a pegar más fuerte en ciertas regiones, también celebramos que esto sucediera porque nos iba a permitir mover equipos, personal especializado de un estado a otro, que terminando la pandemia o disminuyendo la pandemia, el número de hospitalizados en una región, como está sucediendo ya afortunadamente en el Valle de México, que está bajando el número de hospitalizados, que se pudiera mover equipo donde se requieren, se necesitan trabajar de manera coordinada. Eso es lo que ha prevalecido. Lo otro no ha sido, vamos a decir, la regla. Puede ser la excepción, pero no la regla. Acerca de Guanajuato, en efecto, lo de ayer fue muy fuerte. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé. Tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato. Vamos a seguir apoyando, ¿sí? Esto pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas, nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada. Hay gobernadores que, así como nosotros tenemos reuniones todos los días, así como nos reunimos temprano todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, esto se replica en la mayoría de los estados y hay gobernadores que asisten a esas reuniones, la mayoría. Entonces, yo recomiendo que los gobernadores, lo digo de manera respetuosa, no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones. ¿Dónde está un representante de la Secretaría de la Defensa? En su caso, un representante de la Secretaría de Marina, un representante de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, que trabajen de manera coordinada, porque hay casos en donde no van. No quiero hablar de eso, porque no se trata, ¿sí?, de culpar, sino de que se trabaje de manera conjunta, de verdad, que se haga a un lado la hipocresía. Y en efecto, ayer habló con la secretaria de Gobernación, el gobernador de Guanajuato, y se va a buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato, también con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato,
eso no es injerencismo. Nosotros no vamos a recomendar a nadie. Eso tiene que surgir de el propio gobierno, que es el gobierno de un Estado libre y soberano, pero sí hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de Guanajuato. Ayer fue fuertísimo lo que hablábamos, por ejemplo, tenemos un promedio de 11-12% de homicidios en Guanajuato, del total de homicidios del país. Ayer pues fue una cosa, a ver. Presidente, ¿ha hablado concretamente de esta necesidad de cambios? Hoy tratamos el tema para miren esto. Eso es ayer. 14 estados sin homicidio. Y 36% de los 92 en Guanajuato, 53% en 3 estados, Guanajuato, Puebla y Michoacán, pero bueno, 33, 8, 8. Sí hay una confrontación de bandas, y son agresiones entre ellos en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces creció mucho el problema, lo dejaron crecer y hay que ver si no hay contubernio, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad, porque una de las cosas que se debe de evitar es esa asociación delictuosa. Tiene que haber línea de división, tiene que pintarse la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. Por cierto, ayer sucedió un caso también que demuestra lo que sucede todavía, porque estaba todo podrido. El modelo neoliberal o la política de pillaje corrompió casi todo el gobierno. Afortunadamente, el pueblo de México es honesto, porque hay que diferenciar. Pero el gobierno sí lo dejaron podrido. Donde quiera que vea uno, revise, hay corrupción. Pero es en el SAT, o sea, Hacienda, es en Agricultura, era en la Secretaría del Trabajo, en Pemex,
en la Comisión Federal de Electricidad, en educación, en salud. Se robaban el dinero de las medicinas. Imagínense cómo estaba, y desgraciadamente sigue estando, el Poder Judicial. Arriba se han dado cambios. El presidente de la Suprema Corte, ministro Saldívar, es un hombre íntegro, recto, honesto, con vocación justiciera. En su último informe dedicó casi todo el tiempo a hablar del combate a la corrupción. Arriba también ya ha habido cambios de ministros, porque el mal llegaba hasta la cúpula, así como llegaba hasta arriba en el Poder Ejecutivo, lo mismo en el Poder Judicial. Se están dando cambios en el Consejo de la Judicatura, también está entrando gente honesta, pero hacia abajo, y esto pasa también aquí en el Poder Ejecutivo, falta seguir limpiando. Fíjense, antier da a conocer el fiscal general de que se detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar. Y en 24 horas o en muy poco tiempo lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas, porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera. Estamos hablando de el fiscal general de la República. Es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas.
O sea que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. O sea, puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado, en donde se le otorgó la libertad. Y yo espero que la Fiscalía presente todas las pruebas y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba queda nulificada, mi opinión es no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere. Ya van a ver seguramente otras pruebas. Tiene que castigarse a los responsables. Esto es un delito gravísimo. Y yo espero que se actúe. Y espero también que se ventile, que la gente lo sepa. Porque la justicia no solo es castigar al responsable, es también evitar la repetición de el ilícito. Y eso solo lo podemos ir resolviendo con una voluntad colectiva, con una participación de toda la sociedad, repudiando esos hechos de corrupción. Porque antes se cometían actos de corrupción y los involucrados ni siquiera perdían su respetabilidad. Era como algo de gente muy audaz, muy viva. Y se hacía costumbre, o querían que se hiciera costumbre. Afortunadamente es muy honesto nuestro pueblo, pero querían que se estableciera la máxima de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es muy importante acabar con la corrupción. Y está en todos lados. Y es lo que más ha dañado a México. Y antes, durante el periodo neoliberal, ni se hablaba de la corrupción. No era tema. Y se trata del principal problema del país. Por eso, la transformación que nosotros
postulamos y llevamos a la práctica tiene como eje, como objetivo principal, desterrar la corrupción. Entonces, a la pregunta de lo de Guanajuato, le agrego esto, que no me lo preguntan, pero que estaba obligado a decirlo. Vamos a esperar a que la Fiscalía informe sobre este caso. Muy bien, vamos con... Así es, amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de los desaparecidos de Ayotzinapa y de este señor que ya lo habían dejado libre y detectaron corrupción en el juzgado donde ordenaron liberarlo. Y bueno, dice el presidente que hubo dinero de por medio. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que sigan llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. También los invito a que se suscriban a mi nuevo canal, Chido el Coto Político. Muchas gracias.